El sol caía a plomo sobre la tierra reseca del norte mexicano, donde las montañas se dibujaban lejanas como testigos silenciosos del pasar del tiempo. En ese rincón polvoriento del mundo, donde los caminos de tierra parecen no llevar a ninguna parte y los cactus son los únicos centinelas de la soledad, llegó una joven con el alma hecha jirones y los zapatos gastados de tanto buscar oportunidades. Su nombre era Clara, tenía 23 años y los ojos de alguien que ha aprendido a luchar desde muy temprano, sin perder la esperanza a pesar de las puertas cerradas y los no sin explicación. Clara había salido de su pueblo 2 días antes, con una mochila vieja, 20 pesos en el bolsillo y la firme convicción de que, en algún rincón del mundo, debía existir un lugar donde pudiera empezar de nuevo. Desde que su madre enfermó y el taller de costura donde trabajaba cerró, la vida se le volvió cuesta arriba. Pero no era de las que se rendían. Llevaba en la sangre la fuerza de las mujeres que crían hijos solas y levantan familias con lo que encuentran. El último poblado al que llegó se llamaba San Vicente del Llano, un lugar pequeño y casi olvidado por el progreso. No tenía más que una tienda, una cantina, una escuela con ventanas rotas y una estación de tren oxidada donde hacía años no pasaba ningún tren. Pero ahí, en medio de la nada, Clara decidió detenerse. El sol comenzaba a caer y su estómago le recordaba que no comía desde la mañana. Miró alrededor buscando alguna señal de trabajo, de ayuda, de esperanza. Y entonces lo vio. Un hombre de sombrero ancho, camisa de mezclilla y botas de cuero viejo amarrando un lazo a un caballo bajo la sombra de un mezquite. Con algo de temor, pero sin perder la dignidad que la sostenía, Clara se acercó. Su voz tembló apenas al hablar, pero sus palabras fueron claras como el cristal. «Estoy desempleada. ¿Hay trabajo aquí?» El vaquero levantó la vista. Tenía una mirada profunda, de esas que parecen ver más allá de las apariencias. Se quedó en silencio unos segundos que a Clara se le hicieron eternos. Luego bajó el sombrero y con un tono pausado, casi susurrando al viento, respondió. «Depende, ¿sabes trabajar duro?» «Sé trabajar con el alma», dijo ella sin vacilar. «Y tengo muchas ganas de aprender lo que no sé». El hombre asintió y le extendió la mano. «Me llamo Julian. Este rancho no es mío, pero lo cuido como si lo fuera. No hay dinero para pagar a nadie, pero sí comida, techo y dignidad. Si eso te sirve, puedes quedarte». Clara no lo dudó. Aquel acto de confianza fue como agua en el desierto. Así comenzó una historia que nadie podría haber imaginado. Los días pasaron entre madrugadas frías y atardeceres dorados. Clara aprendió a alimentar gallinas, a limpiar corrales, a sembrar en la huerta y a montar a caballo. Julián, a pesar de su apariencia ruda, le enseñó con paciencia y respeto. Nunca preguntó por su pasado, ni por qué una joven como ella había llegado tan lejos de su hogar. Solo observaba cómo Clara ponía el corazón en cada tarea. Poco a poco, el rancho que parecía moribundo fue tomando vida. Las plantas florecieron, los animales engordaron y hasta la vieja casa principal se llenó de aroma a pan cuando Clara, con lo poco que tenía, comenzó a hornear los fines de semana. Los vecinos del pueblo, al principio desconfiados, empezaron a acercarse. Y fue entonces que ocurrió algo inesperado. Un domingo, mientras Clara atendía a un grupo de niños del pueblo que habían venido a jugar con los perros del rancho, una camioneta negra llegó dejando una nube de polvo tras de sí. Bajó de ella un hombre elegante, con gafas oscuras y gesto serio. Buscaba a Julian. Clara lo condujo hasta el granero, sin saber que esa visita lo cambiaría todo. El hombre resultó ser el abogado de los antiguos dueños del rancho, quienes lo habían abandonado años atrás por problemas financieros. Venía a informar que, por negligencia en los pagos, las tierras serían subastadas en menos de 2 meses. Julián bajó la mirada, como si el peso de todo lo vivido se le viniera encima. Clara lo observó desde lejos, sintiendo una punzada en el pecho. Esa noche no hubo cena, ni risas, ni historias bajo las estrellas. Solo silencio. Pero al día siguiente, Clara decidió que no permitiría que ese lugar, que se había convertido en su refugio, desapareciera. Fue casa por casa en el pueblo, hablando con cada vecino. Recordó que sabía coser, así que propuso abrir un pequeño taller con las mujeres del lugar. Propuso vender los productos del rancho en el mercado del pueblo vecino. Organizó tardes de juegos para los niños mientras sus madres trabajaban. Y sobre todo, convenció a Julián de no rendirse. Este rancho nos dio una segunda oportunidad. ¿Por qué no devolverle nosotros la vida? Julián, conmovido, aceptó. Lo que sucedió en las semanas siguientes fue casi un milagro. Personas que antes no se hablaban comenzaron a colaborar. Los ancianos donaron semillas que guardaban desde hace años.
Los jóvenes ayudaron a reparar cercas y a pintar la escuela. El rancho, gracias a la iniciativa de Clara, se convirtió en el corazón del pueblo. Y entonces llegó la fecha de la subasta. Julián y Clara se presentaron con lo recaudado. No era mucho, pero era todo lo que tenían. Cuando el juez se disponía a cerrar el trato con un comprador que venía desde la ciudad, ocurrió algo que nadie esperaba. Una mujer mayor, de rostro familiar y mirada firme, se levantó entre los presentes. «Yo quiero hacer una oferta», dijo. «No con dinero, sino con historia». La mujer era una antigua dueña del rancho, hija del primer propietario. Contó cómo su familia había abandonado el lugar por decisiones erradas, pero cómo su corazón nunca dejó de pertenecer a esas tierras. Había escuchado lo que el pueblo, liderado por una joven valiente y un vaquero noble, había hecho. Y decidió ceder legalmente su parte del terreno a la comunidad, siempre y cuando siguieran cuidándolo como lo hacían ahora. El juez, conmovido, accedió. Y así, el rancho pasó a manos del pueblo, de forma legal y definitiva. Ese día hubo fiesta. Música, risas, abrazos y lágrimas. Clara miraba todo desde la puerta del granero, con las manos llenas de harina y el corazón desbordado de gratitud. Julián se acercó con 2 tazas de café. «Nunca pensé que una pregunta tan simple cambiaría tanto», dijo. «¿Cuál?», preguntó Clara, sonriendo. «Hay trabajo aquí». Ambos rieron, pero sabían que no era solo el trabajo lo que había traído a Clara hasta allí. Era su fe en la vida, en la bondad, en las segundas oportunidades. Y esa fe había sido contagiosa. Con el tiempo, el rancho se convirtió en un centro de producción artesanal reconocido en toda la región. Clara abrió una escuela para mujeres emprendedoras, y Julián, que siempre fue hombre de pocas palabras, aceptó ser el encargado del lugar, ahora llamado el Rancho Esperanza. Y cada vez que alguien llegaba buscando una oportunidad, como alguna vez lo hizo Clara, recibía una respuesta sencilla, pero poderosa. «Aquí no solo hay trabajo. Aquí hay vida y manos dispuestas a ayudar».